En este vídeo os traigo la explicación de cómo funciona la regla de 5-1 paso a paso. Veámoslo. Este vídeo básicamente ha sido gracias a nuestro compañero nuevo en nuestro Telegram, José Antonio. Sí, en Telegram. Nos ha destrozado el Telegram a preguntas y muchas de ellas las tenía ahí y es un run run en general de muchos de vosotros. ¿A que sí? Que José Antonio, gracias por darnos el coñazo con tus preguntas que personalmente me ha encantado. Veamos qué es esto de la regla 5-1 y que puedes estar o no puedes estar de acuerdo. No es cuestión de estar o no estar de acuerdo, es que es una regla que si no la cumples a largo plazo, en aquello de miles de millones de trades, acabas en la puñetera ruina. ¿Has oído? Acabas en la puñetera ruina. Por tanto, no me vengas con los cuentos de que yo opero así, que me va bien. No. Matemáticamente acabas en la ruina. Es de obligación por narices cumplir esta regla, pero no porque lo dice Apex, es que es obligatorio para que tu trading sobreviva en el tiempo, para que tú seas consistentemente ganador, para que tú seas rentable en el largo plazo, para que tú puedas dormir tranquilo porque sabes que tienes un sistema o eres un trader cojonudo. Por eso debes de cumplir esta regla. ¿Y de qué trata esta regla? Primero, no voy a empezar por la regla de las narices. Vas a tener que ver este vídeo y en algún punto hablaré de ella porque antes de llegar a la maldita regla hay que arreglar por qué narices estás operándome en Apex. ¿Por qué hay que operar en Apex? ¿Oh, es porque la promociona mucha gente y están haciendo extracto? No. Me vas a operar en Apex, que es una empresa medio turbia porque las cuentas no son real, tienen un magnífico tiempo de respuesta y llevan bastante tiempo y es la reina absoluta con diferencia brutal a la hora de pagar. Apex es la que paga mensualmente ella sola más, repito, ella sola paga más que todas las prop firms de la industria juntas. Cada puñetero mes. Este mes de diciembre, no he sido yo, pero he visto retiros que han superado el puto millón. Así te lo digo. ¡Wow! ¡Wow! Es que es flipante. O sea, Apex paga y a lo bestia. Por eso es una de las razones que estás en Apex. Y si la regla de el 5-1 te molesta, te aguantas. Porque es para tu bien. Porque si no, no habría esa gente que le va tan bien en Apex Trader Funding. Si no, no estaría esta empresa aquí en nuestra comunidad. ¿Qué otra razón tienes que estar en Apex? Porque por el dinero que vas a pagar, relación calidad-precio, es del mejorcito. Así de simple. Es la empresa que tiene mejor calidad-precio, transparencia-precio y por eso está donde está. Porque es la mejor calidad-precio. El resto simplemente son meros intentos de imitarlas. El resto simplemente intentan llegar a sus cuotas de mercado. Y en este punto voy a entrar en cómo yo veo por qué Apex Trader Funding es la empresa de los novatillos. Sí, de los novatillos. Si tú ya no eres novato, si eres relativamente consistente, puedes huir de Apex. En esta nuestra comunidad tenemos empresas que vas a real, sin límite de capital a gestionar y con básicamente cero reglas. Así que si te molesta mucho, pues elige otra prop firm. Pero no te vayas a otra prop firm si antes no eres capaz de mantenerme una performance account durante al menos medio año o un año en positivo o ya, si te va todo bien, pues retirarme. Porque es la mejor calidad-precio. Si lo que te voy a explicar a continuación te parece súper injusto, te recomiendo desde ya la empresa Take Profit Trader, que es la segunda que tiene mejor relación calidad-precio. De hecho, a un mes vista, si lo pasas a un mes, e inclusive si lo pasas en 2 meses, es simplemente la mejor. Y a la hora de tradear tus cuentas reales, las normas son meramente inexistentes.
no toques el drawdown, ciérrame las cosas, aunque ellos te las cierran, y si acaban verde y superas los $250, pides el retiro, te lo pagan 90-10 sin coste ninguno, diariamente. Y si lo pides el retiro a la horita de abrir el mercado americano y has hecho pues $300, tú ya puedes hacer el retiro. Y ese mismo día, antes de que cierre el mercado, ya te lo han enviado al banco. Y ya depende del banco que tengas y esas cositas, ponle un par de días de media. A veces te levantarás y ya lo tendrás, y otras veces pues tardará 4 días. Tendrás ya el dinero en tu cuenta, sin ningún fee de nada. Esto es un gozo. Imaginemos que estás en tu cuenta real y tu posición va en contra. Y empiezas a hacerme DCA. Estás yendo $500 negativos, vuelves a comprar, el precio continúa cayendo, vuelves a comprar y en la pantalla ves, porque ya estamos en real, y tienes un colchón de $5.000, que es el colchón inicial con el que empiezas, que es el que te recomiendo. Resulta que en tu pantalla ves, tachan, $1.900 en negativo. ¡Oh, tremenda cagada! Estás en real, menos $1.900 con tu escalerita de la muerte, porque me estás comprando más posiciones en negativo y por suerte divina, el precio, ¡pum!, va hacia arriba y sales. Y simplemente vas a salirme con $280. ¿Y ahora qué pasa? Pues nada, cierras la operación, desantiguas y pides tu retiro de $280. Y en 2 días lo tendrás ingresado en tu cuenta bancaria. Eso no está pagado. Esa tranquilidad a la hora de operar no tiene precio. Pero es más caro llegar a este punto, es más difícil. Me tienes que haber pasado una evaluación, me tienes que haber hecho $5.000 en la cuenta Pro y luego a operar y a retirar. Es más difícil que en Apex, pero no más caro. Es más difícil. Por eso, Take Profit Trader, relación calidad, es la mejor. No hay ninguna duda. Take Profit Trader es la mejor y no solo lo digo yo, sino lo estoy viendo con vosotros. Los que queréis tranquilidad, los que la tranquilidad se paga por aquello de voy a real y no me van a cambiar las normas cada 2x3, porque en Take Profit no han cambiado las normas jamás, pues es simplemente la mejor. Y ahora, Armando, ¿qué pasa con tu relación? Pues lo que te acabo de explicar. Este mismo trade te pasa en Apex Trader Funding y te has quedado sin cuenta. ¿Ves la gran diferencia que hay entre ir en una que es barata, relación calidad-precio, y a una que es también barata, pero es de más calidad? Por eso está la número 1, no está Apex. En este ejemplo que te he puesto, repito, menos 1.900 en tu cuenta, no realizado, me sales con $280 y en Apex bye a tu cuenta. Te has cargado la cuenta. En Take Profit solicitas tu retiro y a fundirte esos $200 que te llegan. 280 menos el 10%. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. ¿Qué más puedo explicarte de la regla 5-1? ¿Cómo te lo puedo explicar? Si me pierdes 10 ticks y me sales puro tick arriba, volvemos a las mismas. Bye. ¿Cuántas veces te has acojonado? Y dices, no, pero esto es un break-even porque no sé qué. Lo pone bien claro en las normas. Hay cientos de denegaciones de pagos por este tema. No pérdidas de cuenta, ojo, no pérdidas de cuenta. Pero Armando, acabas de decir que puedes perder. Sí, pero acabas de decir que también. La gran mayoría te piden volver a operar más días. Dicen, mira, pichoncillo, José, ven para acá. No me gusta cómo estás operando. Hemos visto que te has cagado y me has hecho break-even 5 veces. Opérame 20 días más, por favor, sin el rollo este asqueroso y demuéstrame que eres consistentemente rentable y no te cagas vivo a la que estás en verde. Y si lo vuelves a hacer, bye cuenta. Porque ¿cómo te vas a quitar ese hábito? Como tú, que eres ya un trader bastante chingón porque vas a retirar, no te me cagas vivo y dices, no, break even. Y en ese periodo segundo de prueba, va y la vuelves a hacer mal. Te has quedado sin cuenta, ¿entiendes?
¿Tú cómo operas? Yo no te conozco, compañero. No tengo ni fucking idea de cómo me operas. O si operas, porque por las preguntas pareces muy nuevo en este tema. Y tu querido oyente, lo mismo va para ti. Tampoco he visto tu pantalla, no sé cómo operas. Lo debes de decidir tú. Si gastarte unos pocos dólares más, que la diferencia es de risa, literalmente, a un mes, repito, Take Profit es más barata, y a 2 meses casi siempre también. Solamente si estás 3 meses, 4 meses para probar una evaluación, pues ya estamos ahí, cada uno bajo su sistema, porque no hay fee de activación en Take Profit. Con mis cupones no hay fee de activación. Aparte que me ayudas tremendamente para traerte estos vídeos. Porque sí, estos vídeos, que hoy es domingo, y hoy debería estar viendo a mi hijo en su obra de teatro, en el entreno del preestreno. No, estoy aquí haciendo un vídeo. Hombre, Armando. Sí, estoy aquí porque quiero, nadie me ha obligado. Pero hombre, utiliza los cupones, ¿no? Gracias. ¿Qué cupones? Chaos Traders. Volvamos a rebobinar. Si no eres consistentemente rentable, Apex va bien. Si eres más o menos consistentemente rentable y te gusta aquello de cerrar en break-even, utilízame Take Profit Trader. Si ya tienes tus 5 cuentas en Take Profit Trader, utilízame Blue Sky. Y si no, o también, utilízame TradeDay. Todas son magníficas empresas, transparentes que vas a real. Espero que te haya gustado este vídeo, te leo en comentarios y, como no, en nuestro queridísimo Telegram. Saludos desde el stream del caos.